Desde ayer por la tarde, ya desde el oficio de vísperas, también lo hemos hecho esta mañana, lo volvemos a hacer por la tarde y lo hemos hecho en la Eucaristía. Nuestra oración, el objeto de nuestra oración de hoy, de este domingo 21 del tiempo ordinario, es que nuestros corazones estén firmes, estén sobre roca, que en medio de las vicisitudes del mundo, este mundo cambiante, de los problemas, los corazones estén firmes. Es lo que estamos pidiendo, es el objeto de la petición de este domingo 21 del tiempo ordinario. Es verdad, todo el mundo busca una roca donde asentarse, una roca. Nos imaginamos a veces que hay rocas que son imaginarias, Ha pasado apenas un siglo, solamente un siglo, cuando Thomas Andrews, que quizás este nombre no os diga nada, Thomas Andrews, pero si os digo que es el que construyó en su época el mayor transatlántico del mundo, ponemos un poquito de atención, ¿no? El mayor transatlántico del mundo, Titánico. Le llamó Titánico, en castellano, Titánico. Y dijo, este barco es como una roca, lo definió así, esto es como una roca, ni Dios podrá hundirlo. Todos sabemos qué sucedió con la epopeya de lo que la gente llama el Titanic, ¿no? Aquella frase blasfema puso de manifiesto que el barco no era una roca. Miles de personas murieron. Fue un accidente, evidentemente, pero el hecho en sí nos vale. Lo traemos a colación para que hoy nos demos cuenta sobre qué asentamos nuestra vida. Sobre qué asentamos nuestra vida, la vida que vivimos. Hoy, junto con esas dos grandes preguntas que Cristo hace, llevándose a los suyos al extranjero, los lleva a otra región, les saca de Galilea y les pregunta, oye, ¿y quién dice la gente? ¿Qué piensa la gente de este hombre? Cristo se aplica a sí mismo esa bellísima expresión, el Hijo del Hombre, este hombre. Este hombre que tiene una connotación preciosa en el Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no podríamos entender el Evangelio de hoy, Sin el Antiguo Testamento no sabemos qué son las llaves, ni el poder de las llaves, ni por qué las llaves se cuelgan al hombro. Es fundamental que nosotros, para entender a Cristo, veamos toda la prehistoria que supone la revelación previa, porque es la pedagogía divina. Hoy dicen que los universitarios van al Museo del Prado y ya no saben reconocer los cuadros. La televisión se queja de esto, de que la incultura es tanta en este país, la incultura avanza, decía mi párroco, la incultura es tanta, pero también nos pasa a los cristianos, que leemos los textos y al no conocer el contexto o la prehistoria, nos falta mucha miga para gozarnos y para fundamentarnos en la roca que es Cristo. Pero después dice, dejaos de pensar qué es lo que la gente dice. La llamada es personal. Tú, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? En definitiva, esa pregunta se puede hacer diciendo, ¿sobre qué roca te asientas? Porque Pedro rompe aquel silencio cuando Cristo les dirige personalmente la pregunta y él va a ser llamado roca, va a ser llamado piedra, va a ser llamado Cefas, simplemente, sencillamente, porque él sabe dónde puede apoyarse en su vida. La piedra que desecharon los arquitectos, Dios la ha hecho piedra angular, y eso hay que reconocerlo, hay que saber reconocerlo, dónde podemos apoyarnos. ¿Quién puede decirnos eso de carne y hueso? Un hombre normal y corriente, carne y hueso, no puede descubrir fácilmente que en otro hombre hay una piedra que no es de tropiezo. Es decir, Pedro, y Cristo lo reconoce,
Y eso nos vale para nosotros. Tiene que dejar lugar al Espíritu Santo para que revele, para que hable. Pedro tiene que dejar lugar al Espíritu del Señor para que le haga ver, para que le abra los ojos. Y eso, al contemplar el Evangelio de hoy, nos tiene que decir dónde asiento mi vida y cómo abro mi vida yo a que el Espíritu Santo me haga reconocer sobre qué rocas tengo que apoyarme, sobre qué rocas tengo que fundamentar mi vida, porque Cristo está hablando de fundamentar una comunidad, de fundamentar una iglesia. Y Cristo fundamenta sobre hombres concretos. Los cimientos son hombres concretos. Ahí está Simón, el hijo de Jonás. Pero es que esos hombres, esos 12 hombres, esos 12 fundamentos de la Jerusalén del cielo, tienen su pie puesto, su cimiento puesto, se han metido en la única roca, la única que no puede fallar, que es Cristo. Ciertamente, dice la oración de hoy, como digo, ya comenzábamos ayer hablando de las vicisitudes, en medio de las vicisitudes, en medio de los vaivenes, podríamos decir en castellano, en medio de las modas también, en medio de las modas, porque viene una moda y la gente la sigue, la gente se la convence muy fácilmente, basta que todos los medios de comunicación se pongan de acuerdo en una cosa para que en 3 meses toda una sociedad cambie de manera de pensar. Nos falta muchas veces meditar, filosofar, profundizar. Y eso se arregla con una buena formación, pero se arregla también con una buena experiencia de Dios, dejando que el Espíritu de Dios nos revele lo que decía Pablo hoy. Lo insondable, lo inconmensurable, la riqueza, la profundidad de ese misterio que no abarcamos, pero que hay que trabajar para penetrarlo. Hermanos, para responder quién es Jesucristo, para llevar a cabo la misión que Cristo nos encomienda y que hoy vemos que encomienda a Pedro, hay que encomendarnos a aquel que puede revelarnos lo que la carne y la sangre no puede revelarnos. Qué paradoja que Isaías nos habla de ese siervo a quien el rey le entrega las llaves del reino. Dice, colgaré sobre tus hombros las llaves que abren las puertas del reino. Quien ha cargado sobre sus hombros la llave que es la cruz. El siervo, del cual es referencia a lo que hemos leído en el Antiguo Testamento. El siervo se llama Jesucristo. Es muy interesante que las primeras representaciones cristianas de la pasión pintasen las puertas del reino del infierno, que impiden el acceso al reino de los cielos, no solamente abiertas, sino abiertas de par en par, es decir, las puertas a los pies de Cristo y el Señor llevando la cruz como la llave de esas puertas. Esa cruz que ha llevado sobre sus hombros es la cruz que ha abierto, la cruz como llave que abre las puertas del reino de los cielos. Las llaves, en definitiva, es una referencia a la misma cruz que nos granjea el acceso al Señor. Y la certeza de ese acceso se da en la Iglesia, perteneciendo a la Iglesia, estando en la Iglesia, estando en la comunión de la Iglesia. Hoy, al recordar a Pedro, tenemos que recordar también a aquel por quien Pedro sigue hablando, aquel que sigue poniendo palabras a Pedro, porque aquel ministerio dado por Cristo a Simón, hijo de Jonás, ha continuado en los sucesores de Pedro, es decir, en los obispos de Roma. El obispo de Roma carga sobre sus hombros una carga que son las llaves, la carga de la Iglesia. Su voz no es escuchada tantas veces. Nadie podrá decir que la Iglesia, la persona del obispo de Roma, no está pidiendo por la paz. Nadie podrá decir que no está siendo profeta diciendo qué está pasando en el siglo XXI. No estamos en el siglo IX ahora.
cuando están degollándose a las personas por no creer en Mahoma. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. El Papa se atrevió a decir claramente: hipócritas, los aliados sabían dónde estaban las vías que llevaban los trenes de los judíos a los campos de concentración. Y nadie bombardeó. Ninguna potencia europea bombardeó las vías que cada día llevaban miles de judíos a los campos de exterminios. Si ahora decimos, qué pena el Holocausto, pero nadie lo evitó. ¿Quién en 1915 evitó el genocidio contra los armenios? Hoy nos lamentamos y lo celebramos. El Papa tiene una voz profética que tantas veces los medios de comunicación y los gobiernos que tienen en sus manos el poder cambiar la realidad, gobiernos que no han nacido de los árboles, que los hemos votado nosotros y que podemos quitarlos nosotros también si no cumplen la voluntad de Dios. Porque antes del dinero o del poder o de estar quietos está el honor de Dios, decía Santo Tomás Becket, el honor de Dios. Y el honor de Dios es que el hombre viva. Esa es la roca en la que el creyente se instala, la certeza de que el poder de Dios podrá contra este mundo. Las fuerzas del maligno no podrán contra ella. Ahora bien, a Cristo lo mataron, a Juan Bautista lo mataron y a Tomás Becket, por hablar del honor de Dios, también lo mataron, Es decir, el profeta siempre muere. Siempre muere. Pero ha contribuido a abrir la realidad, a abrir. Esa es la misión que tenemos entre manos. ¿Quién decís que soy yo? ¿Dónde está asentada tu vida? ¿Cuál es la roca en la cual tú te refugias? Qué insondable misterio. Pero qué preciosidad ver de par en par las puertas abiertas por la sangre de un cordero, por la fuerza de esa llave que es la cruz del Señor.